saludando a toda la República Dominicana. Como cada viernes, Carlos Pimentel y un servidor, Jonathan Liriano, estamos acá para compartir desde el punto de vista de las voces nuevas nuestra visión de lo que está pasando en este pedazo de isla en medio del Caribe. Así es, en el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a comentar, a reflexionar sobre todo el proceso en el cual se encuentra el país para aprobar una ley de partido. Y nosotros nos preguntamos, ¿nos vencerá el Estado nuevamente? Porque las últimas propuestas, los últimos acontecimientos, pues conducen, indican que existe toda una intencionalidad de perpetuarse en el poder, y para eso será necesario aniquilar el sistema político en la República Dominicana, y eso es lo que está en juego desde nuestro punto de vista en este momento. Y por eso hoy en Voces Nuevas queremos analizar esta temática desde distintos aspectos de eso que debe ser una ley de partido y que obviamente se obstruye y la obstruyen. Hay una propuesta concreta del Partido de la Liberación Dominicana y especialmente del sector del gobierno de Danilo Medina, que busca abrir las primarias de los partidos en medio de un debate electoral, del debate de la ley de partidos y de la ley electoral. Danilo Medina, quien había dicho que a él lo venció el Estado en su competencia en el 2008 con Leonel Fernández, en las internas del partido, está proponiendo entonces que se abra el padrón de los partidos para que pase lo que ocurre con frecuencia con los padrones cerrados, que el Estado interviene en las elecciones de partidos contrarios con el presupuesto nacional según le convenga. Así es, Jonathan, en la República Dominicana es muy frecuente, muy recurrente y quedó muy demostrado en el anterior proceso electoral, no solamente el uso de los recursos del Estado para imponer candidaturas, sino el abuso del uso de los recursos del Estado para garantizar permanecer en el poder. Plantearle a la sociedad dominicana en el día de hoy que las primarias de los partidos sean abiertas, pues esto disminuye las posibilidades de tener control, y por ende quienes tengan más recursos, quienes tengan más dinero, pues serán los que impondrán los candidatos al interior de su partido y probablemente al interior de otros partidos, porque el uso de los recursos del Estado, y además esto combinado con el uso de dinero de fuentes ilícitas, de la corrupción, del narcotráfico, del lavado, pues permite que se pueda acumular recursos e imponer candidaturas en distintos partidos. Sí, los partidos en la teoría democrática tienen un rol claro, son una especie de asociaciones de ciudadanos con intereses bien particulares que se organizan para desde sus intereses hacerle propuestas de movimiento, de gestión de los asuntos públicos a todo el país. Por eso tenemos partidos de los trabajadores en muchos países, partidos medioambientales, verdes, en diferentes puntos también de nacionalistas que tienen el tema de la nación y la defensa del nacionalismo como su principal bandera, y otros. Entonces son una especie de asociación de actores que presentan propuestas para mover el país. Entonces no necesariamente un partido tiene que tener espacio para la gente que no comparte esa visión al interno, todo lo contrario, es una asociación bien concreta que hace propuesta al país, al resto de la sociedad. Así es, y quienes plantean la posibilidad de hacer primarias abiertas en la República Dominicana tienen muy claro su herramienta fundamental, el clientelismo político. Utilizar la compra de lealtades para agenciar y favorecerse con el voto, ya no en un proceso de elecciones nacionales, que sabemos cómo se utiliza esa modalidad de comprar lealtades, de comprar votos por favores, sino que quieren trasladar eso y magnificar en el ámbito de unas elecciones primarias abiertas ese uso de los recursos del Estado para promover el clientelismo. Pero sobre todo, el danilismo tiene muy claro que sus programas clientelares institucionalizados los pondrían al servicio de ese proceso de imponer candidatos en su partido y en otros partidos, sobre todo por el uso abusivo de prácticas clientelares, de prácticas perversas, de prácticas delictivas. Y lo saben hacer, y muestra tenemos en los distintos procesos electorales cómo esa modalidad ha sido implementada. Y ahora tratar de también utilizar esas maniobras en las elecciones primarias de cada partido verdaderamente es una vergüenza y es un atentado contra el sistema de partido y contra
lo que queda de la democracia en la República Dominicana. Esta propuesta del PLD, del danilismo, que no encuentra apoyo ni siquiera dentro del partido y que será presentada a supuestos abogados constitucionalistas para que expliquen si realmente viola o no la Constitución, o si tiene base el tema de las primarias abiertas. Es una propuesta que no consigue apoyo ni siquiera dentro del PLD, que tiene un control total de las instituciones de República Dominicana. La oposición completa está en contra, la sociedad civil está en contra. Estamos viendo entonces una propuesta que solamente interesa a un sector que no tuvo ningún tipo de recato al momento de imponer la reforma de la Constitución para conseguir la reelección del presidente Danilo Medina. Y lo que está pasando, esta propuesta se da, es de alguna manera repentina, que aparece en el debate, porque República Dominicana tiene más de una década debatiendo cuáles deben ser las reformas del sistema electoral de República Dominicana, y hay una especie de consenso nacional con el caso del financiamiento. Uno de los principales problemas en República Dominicana es la forma de financiamiento de los partidos, la transparencia en el financiamiento, en el acceso a recursos privados, también la distribución de los recursos públicos. Están hace ya más de una década en la primera línea del debate y de consenso de los sectores opositores, incluso también del oficialismo, para la reforma. También la penetración del narcotráfico en las elecciones, en las campañas, es otro tema que preocupa a la inmensa mayoría de los sectores políticos y sociales de República Dominicana. Así es, y lo más grave de todo este proceso, como la ley de partido, que tiene 14 años en el país discutiéndose, que se han realizado cientos de seminarios, talleres, diálogos, reuniones para consensuarla, ha sido imposible lograr su aprobación. En esta oportunidad tenemos un proyecto de ley de partido que se encontraba en el Congreso y que derivó a una comisión bicameral integrada por diputados y por senadores, y de ahí pasa la decisión en esta democracia de caricaturas a el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y este lo deriva a una consulta que hará a 4 o 5 constitucionalistas. Esa es la democracia que nosotros tenemos. Lo que está muy claro es que mientras esa institucionalidad rehúye, evita cumplir su rol, sus funciones de dotar a este país de un marco que regule la actividad política, no solamente la ley de partidos, sino está pendiente la ley electoral, dejando de lado, sobre todo el tema del financiamiento de las campañas, que ha sido reducido, y ha sido reducido a hablar de que la transparencia en el financiamiento de los partidos, vamos a cumplir los postulados de la Ley de Acceso a Información Pública. Y es un abuso discutir el financiamiento de los partidos y reducirlo al tema específico de acceso a información. Me parece que ese es un componente, y es un componente importante y es fundamental. Pero aquí tenemos que hablar de los altos riesgos de que el narcotráfico, el lavado, penetre o penetró la actividad política en la República Dominicana, y por eso tenemos que adoptar mecanismos que puedan controlar a las personas políticamente expuestas para que se evite posibilidades de lavado de activos. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana y el sector que está promoviendo las primarias abiertas van dejando con esto de lado temas fundamentales de la sociedad dominicana y tratan de agenciarse mecanismos que favorecen sus intereses grupales y particulares. Por eso el danilismo tiene un amplio interés en que las primarias sean abiertas en la República Dominicana, propiciando el desorden en la República Dominicana o profundizando el desorden en la República Dominicana. También está pendiente, hace ya más de una década, la regulación de la participación de los partidos políticos en los medios de comunicación. Hay una desigualdad muy marcada que favorece a la gente, a los partidos que están en el poder y a los partidos mayoritarios. Esto excluye a las propuestas alternativas. También está pendiente la revisión de la fórmula electoral y del conteo. También hay que poner claro cómo serán las votaciones a nivel municipal y en el caso de los regidores, si vamos a tener listas cerradas, listas abiertas para este sector. También hemos sido incapaces de tener una Junta Central Electoral con voluntad para utilizar su función reglamentaria
presupuestaria y ponerle un tope a los límites de la campaña. Aquí la campaña electoral no ha habido forma de que la Junta Central Electoral le ponga un tiempo límite al inicio y al cierre de la campaña electoral, lo que hace que sectores que tienen propuestas diferentes al oficialismo estén en una desventaja y una desigualdad que atenta y que viola los más básicos principios de la competencia por la gestión de lo público. No hay duda que esta maniobra del Partido de la Liberación Dominicana y del danilismo de tratar de agenciar que en el país nosotros tengamos pues primarias abiertas en los partidos políticos, se convierte de forma muy clara en un mecanismo de no solamente de distracción, Jonathan, como algunos han señalado, más que un mecanismo de distracción, nosotros estamos hablando de la posibilidad de que se estén cerrando en el país esas vías democráticas que en el ámbito del funcionamiento del Estado sabemos todas las limitaciones, toda la falta de institucionalidad, pero llevar esto al seno de las agrupaciones políticas se convierte obviamente en una intencionalidad de seguir cercenando, limitando la débiles bases de esa democracia que tenemos en el país, incipiente y que cada vez se profundiza su nivel de deterioro y los altos niveles de retroceso. De aprobarse en el país esas primarias abiertas, pues obviamente continuamos de manera acelerada en el retroceso de las pequeñas conquistas electorales y democráticas que ha logrado la República Dominicana. La colocación de este tema en el debate público, en la agenda pública, por parte del danilismo, y lo ha presentado el ministro administrativo de la presidencia, que no se le conoce ninguna experiencia, ninguna práctica como teórico de la democracia en República Dominicana, en ninguna parte del mundo, está traída por los pelos de este tema. Puede ser o un recurso para distraer, para llevar la agenda pública al control del relato del gobierno, o puede ser realmente una intención de reducir la pírrica democracia de República Dominicana. Entonces, uno puede hacerse de la vista gorda, entender que eso es una distracción y enfocarse en los temas que están pendientes, como la sanción que aquí se requiere para la delincuencia política, o enfrentarlo. Y hay toda una razón para enfrentar este tema, porque ya el danilismo ha mostrado su precaria tenencia de escrúpulos, lo que pasó en la reforma constitucional para conseguir la reelección, después que el presidente había dicho que quien se reformaba, quien buscaba la reelección en un gobierno, en una sociedad como la dominicana, tendría que tragarse un tiburón podrido sin eructar. Entonces, esto puede verse como una distracción o también como una intención clara de golpear la débil y secuestrada, cooptada democracia de la República Dominicana. Así que hay que estar al pendiente porque el danilismo ha demostrado que de escrúpulos está muy carente. Sí, yo pienso que cada partido, en función de sus normativas, de sus reglamentos, debe decidir cómo organizar sus procesos internos. Si el Partido de la Liberación Dominicana entiende que su proceso interno lo debe organizar con un padrón abierto, pues el Partido de la Liberación Dominicana puede organizar su proceso así, pero no imponer a los demás partidos una modalidad que obviamente violenta las disposiciones internas de los partidos del sistema. Finalmente, a toda la ciudadanía que está pendiente y nos acompaña en esta mañana, recordarles que aquí tenemos ya más de una década pendientes de reformas del financiamiento, de la estructura de la fórmula electoral, en los tiempos de campaña, la participación de la mujer y las oportunidades para las mujeres y la juventud, y la participación en los medios de comunicación, y otros grandes temas que impiden que República Dominicana, la competencia electoral, realmente sea democrática y no una imposición de los recursos del Estado. Así es, Jonathan. Lamentablemente el tiempo se nos agota por hoy, pero le exhortamos de estar con nosotros nuevamente en esta sección Voces Nuevas el próximo viernes y en el día de hoy continuar con la programación de Telentivi.